tema del día de hoy, dominio propio del Espíritu Santo. Las dos naturalezas que se oponen entre sí. Todo cristiano tiene una lucha diaria entre obedecer o desobedecer lo que Dios nos ha dicho, ¿no? Conforme a su mensaje y su palabra. Si fuera por uno mismo, sin el Espíritu Santo de Dios en cada uno de nosotros, iríamos a hacer lo malo, porque no hay esa alianza, recordando que el Espíritu Santo es una alianza para todos los cristianos. Nuestra decisión sería desobedecerlo, pero el Espíritu Santo nos ayuda a poder vencer en esta lucha diaria entre la carne y el Espíritu. Corintios 2:14, lo acabamos de leer. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre, la carne, difícilmente no puede hacer las cosas que Dios pide que hagamos, porque él no lo va a entender. Para él es una locura estar aquí, levantarse temprano y venir a darle la honra y gloria a Dios, a él que fue el que hizo el sacrificio. Pero para el Espíritu Santo, para el Espíritu que está dentro de nosotros como cristianos, es una honra y una gloria, un gran privilegio venir y darle la honra y gloria a Él. Ese es el Espíritu de Dios. Amén. Dice el hermano Branham en el mensaje de la estatura del varón perfecto, en la página 33, para los que anotan, en el párrafo 221, hablando del dominio propio, dice: el dominio propio no es que signifique dejar de beber, no es un dominio, no significa cura alcohólica, no en este caso. Este dominio propio bíblico, dominio propio del Espíritu Santo, estamos hablando del dominio propio del Espíritu Santo. Eso significa cómo controlar la lengua, no ser un chismoso, cómo controlar su mal genio y que no se le dispare cada vez que alguien le habla mal. Oh, vaya, bastante nos vamos a desprender antes que empecemos. No es así. Y después nos preguntamos, ¿por qué Dios no está en su iglesia haciendo milagros y las cosas que hacía antes? Sí, Señor, ven. La pregunta, bueno, traigo dos preguntas para cada uno de nosotros. La pregunta es: ¿quién de ustedes no se enoja? En algún momento yo creo que todos nos enojamos. ¿Ustedes no se enojan? ¿Cuántos nos enojamos? A veces con motivo, a veces sin motivo, pero todos nos enojamos en algún momento. Que un relato de el dominio propio. Si me acompañan a leer Santiago 3, 5 a 6. Así también, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. La lengua es el miembro más pequeño que tenemos en el cuerpo y es la que más daño hace. ¿Por qué? Porque depende, para que digamos que el mensaje dice que por la boca sale lo que hay del fruto, lo que hay del corazón. Si no habla de cosas de Dios, es que Dios está en tu corazón, pero si no habla de cosas del mundo, es que el mundo está en tu corazón. El hermano habla en un mensaje de preguntas y respuestas en el año 64. Él está relatando una anécdota
de un jefe indio. No sé si alguno de ustedes ha escuchado o ha leído este relato del hermano Branham, las dos naturalezas que se oponen entre sí. Dentro de cada persona está el bien y está el mal, lo bueno y lo malo, lo negro y lo blanco. Entonces el hermano Branham habla sobre un jefe indio que va a una de sus reuniones. Él no sabía hablar el inglés, hablaba tal vez algún idioma, venía de una etnia. Entonces el hermano Branham le había dicho a su hijo Billy Paul que él entregaba las tarjetas de oración. Le pidió que entregara las tarjetas de oración realmente a las personas que estaban enfermas, que tuvieran cáncer, que tuvieran algo realmente grave, que no pudieran caminar, tuvieran epilepsia. Porque las personas que podían caminar libremente, podían llegar con él y pedírselas y se las entregaba. Entonces el hermano Branham decía: no hagas eso, porque luego cuando viene la línea de oración, termino orando por dolores de cabeza, que me den un dedo, que me den una mano, cosas sencillas. Y no viene llamado a hacer eso, viene llamado a orar por cáncer, cosas más fuertes. Entonces, este jefe indio ve a Billy Paul y le toca la espalda y le dice: yo enfermo. Y él le dice: ok, estás enfermo, bien, pero ¿puedes decir de qué estás enfermo? Y él le dice: yo enfermo. Ok, estás enfermo, pero dime de qué estás enfermo, porque mi papá me ha pedido que solamente le entregue la tarjeta de oración a la persona que realmente está enferma. Y él le decía: yo enfermo. Entonces es un poquito difícil para él. Bueno, ahorita pasamos. Y se fue entregando tarjetas de oración a las demás personas. Entonces el indio se daba cuenta que cada vez que metía su mano en el saco, él sacaba menos tarjetas, se iban quedando menos. Entonces él se da cuenta y va y le habla otra vez. Y le dice el hermano: sí, dime, ¿estás enfermo? Sí, pero ¿de qué estás enfermo? Y él lo único que decía: yo enfermo. Sí, dime, ¿estás enfermo? Pero dime, ¿de qué estás enfermo? Y él decía: yo enfermo. Entonces era difícil para él, para Billy Paul. Y decía Billy Paul: si no me dices que estás enfermo, no te puedo entregar la tarjeta de oración, mi papá me lo ha pedido. Entonces el hermano, el indio va y se sienta otra vez, y el hermano sigue repartiendo, ya le quedan poquitas. Entonces el indio se da cuenta que le quedan poquitas y va y lo busca otra vez y le pregunta, lo toca otra vez y voltea a Billy Paul y dice: otra vez, ahora sí me vas a decir de que estás enfermo. Y le dice otra vez: yo enfermo, otra vez. Y dice: si no me dices que estás enfermo, no te voy a entregar nada. Entonces le vuelve a responder: yo enfermo. O sea, lo cansa y ¿sabes qué? Entrega la tarjeta de oración. Pone de que estás enfermo ahí, fórmate en la fila. Va a la fila, el hermano Branham ora por él y le pregunta: ¿tú crees que yo soy el profeta? Sí, lo correcto lo creo, bien. Lo ora por él, le encuentra la enfermedad, él es sanado y se va. Después el hermano Branham al tiempo se encuentra al jefe de esa tribu y le platica eso que le ha sucedido. Y le dice el jefe de la tribu a él: sí, ya sé quién es que yo le enseñé a él una palabra nada más. ¿Cuál fue? Le dice el hermano Branham. Y le dice: yo enfermo. Y dice: con razón, mi hijo le preguntaba qué es lo que tenía, y él le decía: yo enfermo. Entonces después se le cuenta y el jefe le cuenta a él, le dice que esta persona recibió el Espíritu Santo esa vez que Dios oró por él. Y le dice, pero le pregunta al hermano Branham: ¿cómo estás? Y él le dice: bien, pero mal. Dice: ¿por qué estás bien y estás mal? Y le dice: sencillo, dice, porque desde que recibí el Espíritu Santo yo tengo un sueño. Dice: un sueño, sí, ¿de qué se trata? Veo un perro blanco peleando con un perro negro. Le dice: y gruñen y pelean. Muy bien. Y le dice el hermano Branham: pero ¿y quién gana? ¿Quién gana esa pelea? Y el hermano Branham lo único que le dice es: fácil, gana a quien te alimentas más. Y dice: ok, entonces si alimentas más al negro, gana el negro, sí. Y si alimentas más al blanco, gana el blanco, sí. Entonces le damos a la espiritual, digamos que si uno se alimenta de las cosas del mundo, usted va a estar fuerte en las cosas del mundo. Pero si usted se alimenta en las cosas de Dios, usted va a estar fuerte en las cosas de Dios. Lo que le venga, usted no va a poder resistir, porque usted va a estar fuerte. Las dos naturalezas que se oponen entre sí, y dentro de las personas hay ese perro blanco y ese perro negro.
Eso depende de usted a quién quiere alimentar más, al perro negro o al perro blanco, hablando de las cosas de Dios. Okay. En esta historia de dos perros es muy apropiada para enseñarnos algo acerca de la lucha que se desarrolla dentro de nosotros. El cristiano verdadero tiene en su vida dos luchas. ¿Cuál de ellas la dominará? Pues podemos decir que ganará aquella área de nuestra vida que sea alimentada más. Todo cristiano pasa esta lucha diaria de poder entregar su vida al dominio del espíritu o al dominio de la carne. Como dice el apóstol Pablo en Romanos 7:15, si me quiere acompañar, Romanos 7:15. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no lo hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. El 15. Leemos ahí mismo el 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Hablando de la carne, el bien está en nosotros, sabemos qué hacer, pero no lo hacemos porque esta carne a veces domina a este hombre. El mismo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Mientras estemos en este cuerpo, la lucha va a ser diaria. Pero negro y el perro blanco. Ustedes sí quieren alimentar más y ese es el que va a dominar a este cuerpo. Será una clara lucha, con la diferencia que el Espíritu de Dios nos ayudará a vencer esa naturaleza carnal que se opone a ser los dignos representantes de Dios en nuestra vida. Nos llamamos cristianos seguir los pasos de Cristo, somos representantes de Cristo Jesús en esta vida ante el mundo. Por eso debemos alimentarnos de rodillas, en oración, lectura bíblica, congregándonos, adorando y alabando a Dios en cada uno de sus servicios, sirviendo a Dios, perdonando y soportando cada una de las pruebas. Creemos que Dios tiene hijos superdotados y cada una de las pruebas la vamos a superar. La vida cristiana demanda más responsabilidades de Dios y debemos de acostumbrarnos a pasar pruebas, esforzándonos más, sacrificar nuestros descansos para estudiar o servir en la iglesia. Esta es la obra de Dios. Muchos se preocupan cuando se dan cuenta que empiezan a tener pruebas. Se quejan de ellas pensando que la vida cristiana está libre de problemas, y no es así. Pasaremos lo mismo que pasó Cristo, pues hemos decidido tomar el mismo camino, ser ofendidos, calumniados, aborrecidos, abandonados, y por obedecer a Cristo hasta desear nuestra muerte. Entonces, si en algún momento ustedes le dijeron que ser cristiano es fácil, siendo ser cristiano la vida debe ser mucho más fácil, creo que le contaron un cuento de hadas, ¿no? Porque no es real. Sabemos que debemos de pasar todo lo que Cristo ya pasó. Somos representantes de Él en esta tierra. Por esto, debemos de aprender a depender de Dios, no haciendo lo que creemos que es mejor, sino dejando nuestra vida a Dios para que se haga su voluntad y no la nuestra. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica para todos los santos.
hemos escuchado muchas veces que la línea de la oración, la línea para hablar con Dios es la oración. Entonces, si quiere usted hablar con Dios, simplemente tiene que orarle a Él. Cada cristiano debe ser consciente de la lucha contra el pecado. Además, recordar, desde que decidimos seguir a Cristo, nos hemos hecho como Cristo, enemigo del diablo, el adversario de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. El cristiano, como leímos en la primera cita, fue llamado para ser un vencedor. Uno no decide, lo hizo Dios. Es por eso que Dios a su tiempo se encarga de hacer brillar la nueva naturaleza a quien quiera ser olor fragante a Dios. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan bien. A los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que destinó, a estos llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y los justificó, a estos también glorificó. Si nosotros como cristianos tratamos de ser mejores, nuestra conducta, de ser buenos, aceptables a los ojos de Dios, por nuestro propio esfuerzo humano, fracasaremos. A veces creemos que portarnos bien, ser buenos con la gente. Dice el hermano Brand en el mensaje que lo he leído, que dice que hay personas en el mundo que se comportan de una manera mejor que un cristiano, lo tratan mejor que un cristiano. Dice ustedes, ¿cómo es posible que esa persona, esa mujer sea de esa manera? Se porta mejor que yo. Pero no es suficiente, dice el hermano Brand, no es suficiente ser bueno, porque él quiere que le dijeron que era bueno. Debemos someternos al Espíritu para ser dinamizados por Dios y así ser despejados de la vieja naturaleza y revestidos de lo nuevo. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es en contra de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Cada hijo de Dios debe someterse a Dios y así ser renovado, transformado por Dios. Este rendimiento nos llevará a nuevas experiencias con Dios. Así que, hermano, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice el hermano Brana, tiene el mensaje del varón perfecto. En el párrafo 223 en la página 33 dice: añádale dominio propio. Dominio propio. ¿Cómo contestar amablemente cuando se nos habla en ira? Alguien dice: ustedes allá son una cantidad de fanáticos. Pues no salte arremangándose las mangas. No es eso. Más bien, hable con amor piadoso, con dominio propio, amabilidad. ¿Será que quieren ser de esta manera? Cuando a usted lo irriten, no pelee, deje que sea su ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo que debemos de seguir? El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Sí, es. Cuando se le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Él lo pudo haber hecho, porque Dios estaba vaciado en esa persona, en Jesús. Pero él tuvo dominio propio. Cuando le llamaron Beelzebú, él dijo: yo los perdono por eso. Cuando le arrancaron un puñado de barra de la cara y escupieron en su rostro, le dijeron: bájate de esa cruz. Él dijo: Padre, perdónalos, ellos ni saben lo que hacen. Siendo que tenía el don, él conocía todas las cosas, pues en él habitaba la plenitud de la deidad corporalmente. Ellos le habían visto a él obrar milagros. Cuando le decía a la gente lo que sufrían y todo eso, ellos le mordieron un trapo de esa manera en la cabeza
le cubrieron los ojos y lo golpearon en la cabeza con un palo. Y le dijeron: profetiza, dinos quién te golpeó, nosotros te creeremos. Lo golpearon, lo escupieron, lo crucificaron, lo mataron. Y él que dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sí. Eso es tener dominio propio, hermanos. Ese es el mejor ejemplo que debemos de seguir, el de nuestro Señor Jesucristo. Si usted todavía explota y protesta y reniega y se queja, no, usted no puede añadir eso porque no pegará. Cuando el conocimiento suyo sea como el conocimiento de Él, yo vengo a hacer tu voluntad, oh Dios. Ven, con la palabra del Padre, yo venció todo diablo. Los cielos siquiera pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Cuando usted realmente, con la dulzura de corazón, perdona a todo hombre, guarda su paz, no tiene eso en cuenta, entonces se vulcanizará. Usted puede añadir eso a su fe. Con razón, le falta tanto a la iglesia, ¿verdad que sí? Con razón, yo diría: arrepiéntanse o rebautizados, dice la Biblia, en el nombre de Jesucristo. Y un trinitario estricto que no cree eso diría: ese viejo anticristo, él es de los del nombre de Jesús. Él es un solo Jesús. Tengan cuidado. No sabría entonces qué decir de su dominio propio. ¿Por qué no viene y dice: razonemos acerca de esto juntos, hermano Abraham? Me gustaría escuchar la explicación de esto. Luego venga y escuche. Entonces le he presentado claramente y usted se puede levantar e irse. Pero cuando usted se descontrola queriendo atacar cada condición, así no es. Usted aún no tiene el dominio propio bíblico. Cuando actúa así, sabiendo cómo responder, entonces sí, usted tiene todo esto. Puede añadir esto a su fe. Hemos estado estudiando sobre la estatura del varón perfecto. Justificación, santificación, nuevo nacimiento, fe, virtud, ciencia, templanza, el dominio propio, paciencia, el temor de Dios, el amor fraternal, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el amor fraternal. Cuando alcancemos esa estatura, pues estamos en pleno crecimiento. Vamos a ser adoptados como hijos de Dios y vamos a usar todos sus privilegios. Ser un verdadero hijo de Dios a alcanzar esta estatura del varón perfecto. Digamos que estuviste trabajando mucho tiempo, ¿no? Todo el día, no has desayunado ni comido, ¿sí me entiendes? Llegas a tu casa, ¿qué es lo primero que preguntas? Si hay comida. ¿Lo que preguntas, no? ¿Cómo lo preguntas? Pues depende. ¿Hay comida? Así. ¿Hay comida? ¿O qué vamos a comer? Así fue más certero, ¿no? Se escucha más certero. ¿Por qué? Porque uno viene ya bien cansado, ¿no? Trabajar todo el día. Y lo primero que preguntas es: ¿hay comida? Y si tu mamá, tu papá, tu esposa te dice que no hay, ¿cómo reaccionas? ¿Sí me entienden? ¿Qué dominio propio podemos tener si en ese momento, que es algo tan insignificante, no te puedes esperar? Tal vez tu mamá tuvo que ir a apagar el agua, la luz, tiene cosas que hacer en la casa, ¿sí me entiendes? Mi esposa tiene que atender a mi hijo, está embarazada, y tiene muchas cosas que hacer, y yo todavía llegar al trabajo y decirle: no hay comida. ¿Cómo es posible que no haya comida? Si es lo único que tiene que hacer. ¿Tendré dominio propio? ¿Crees que tenga dominio propio? Entonces, ¿cómo debemos de llegar a casa y preguntar si hay comida? Si está casado, mi amor, muy cansado,
ludo se olvida, aunque no sepan. Pero es tener dominio propio. Ahora, porque ya me quedan como 2 minutos. Digamos que vas manejando, ¿no? Estás en el semáforo, vas a dar vuelta a la izquierda. Ya va a cambiar, ¿sí? Pero cuando cambia a verde, se te mete un carro adelante. ¿Qué haces? ¿Sí me entiendes? Tú estuviste esperando que cambiara, y llega y se pasa. Pero ¿qué tiene que haber ahí? Por paciencia, Dominio propio. Como cristianos debemos tener un dominio propio, ¿no? Esperar. ¿Sí me entiendes? A veces cuando vas conduciendo, siempre te dicen que te esperes 10 segundos. Cambió verde, espérate 10 segundos. Porque en ese momento pasa el accidente. ¿Por qué? La alarma, ¿no? Bueno, muchas gracias, hermano. Bueno, vamos a hacer una oración para terminar esta escuela dominicana, hermanos. Pueden poner de pie. Padre Celestial, te damos gracias por este mensaje que has traído a tu pueblo, pidiéndote que sea de bendición para cada uno de ellos, que reciban lo que han venido buscando. Te lo pedimos y lo agradecemos en el sagrado nombre del Señor Jesucristo.